Factores climáticos, luz solar y radiación solar. Entre los factores más importantes o beneficios más importantes que la luz solar tiene es que es la fuente de energía principal para las plantas. Sin la luz solar las plantas no podrían existir y por consecuencia la vida misma. Nutre a las plantas para llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Sin radiación solar, las plantas no podrían llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis a través del cual liberan oxígeno que hace posible la vida en el planeta Tierra. Les ayuda a procesar los nutrientes que toman del suelo y los convierten en su alimento. Regulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Podemos observar que las plantas se desarrollan y tienen un mejor crecimiento cuando la luz solar les llega de manera directa o manera indirecta. Si las plantas no recibieran luz proveniente del sol, no crecerían de la misma manera. Otro de los beneficios es que previene el efecto invernadero de manera natural. Como mencioné en un punto anterior, las plantas, gracias a la luz solar, realizan un proceso llamado fotosíntesis, que les sirve a las plantas para purificar el ambiente y producir oxígeno gracias a la absorción de CO2 que transforman y liberan oxígeno, lo que hace posible que el efecto invernadero no sea muy fuerte. Los efectos negativos que dan la luz solar a las plantas: destrucción de las membranas de los cloroplastos y reducción del área foliar y número de estomas. Al ser la luz solar muy fuerte, daña a las plantas, quemándolas, daña sus cloroplastos y reduce el número de estomas. Los estomas son como unos orificios que las plantas abren en sus hojas para poder liberar oxígeno, pero al haber un exceso de radiación solar, las plantas no abren sus estomas porque pierden humedad. Entonces la reducción de estomas se ve afectada por exceso de luz solar. Reducción de su altura. Al haber demasiada luz, las plantas no crecen en su manera óptima. Debemos recordar que mucha luz o poca luz no es buena para las plantas. Siempre tiene que haber un equilibrio en ambas. Inhibición en la expansión de hojas. De igual manera, al haber exceso de luz, las hojas no pueden crecer de la manera correcta o de lo que la especie dictamina que va a crecer una hoja. Entonces, en lugar de eso, las hojas quedan más chiquitas para no recibir tanta luz. Afectan su ADN causando mutaciones o alteraciones en su funcionamiento. Sufren calentamiento de células. Como podemos ver en la imagen, mostramos una manzana que sus células fueron quemadas, lo que hace que la fruta se pigmente de un color café oscuro o negro, ya que sus células internas fueron quemadas por exceso de luz solar. Otro de los factores sería la llovizna. La llovizna aumenta las enfermedades fungosas. El hecho de que llovizne mucho en un lugar donde hay plantas, las enfermedades fungosas se ven mayor desarrolladas, ya que estas proliferan en ambientes húmedos. Y un beneficio pues sería que la humedad en el ambiente aumenta, ya no hay exceso de calor, hay más humedad y las plantas pueden absorber la humedad que se encuentra alrededor del ambiente y convertirla en nutrientes. La lluvia. La lluvia, entre sus beneficios más importantes es que no contiene cloro, como por ejemplo el agua potable que tenemos en nuestras casas. Si las utilizamos para regar, esa agua contiene cloro y el cloro daña a las plantas. En cambio, el agua de lluvia, al no contener cloro, es muy benéfica para las plantas y ayuda a la planta a oxigenar y a respirar mejor. Al momento de caer la lluvia lava a las plantas. El viento hace que las hojas de las plantas se impregnen con polvo o algún otro material o insectos o plaga. Entonces el agua de lluvia lava a las plantas y les quita el exceso de polvo y hace que los estomas estén liberados, por lo cual oxigena y respira mejor la planta. Lleva los nutrientes a las zonas más profundas. A veces el riego no es suficiente
para que las raíces que se encuentran más profundas se alimentan y se nutran. En cambio, la lluvia hace que el agua, como al llover, pues llueve de manera uniforme, toda la tierra se riega, la que está alrededor de las plantas. Entonces el agua es absorbida de mejor manera y llega a zonas más profundas donde nuestro riego generalmente no llega, y reduce los ciclos de riego. A muchos productores se les hace muy benéfico el agua de la lluvia, porque al disminuir los ciclos de riego hay un disminución en los gastos que implican el regar. Y entre la problemática que lleva el agua de lluvia es que a la asfixia y la pudrición de las raíces. Como podemos recordar, hace unos meses atrás en el estado hubo un periodo de muchas lluvias que no cesaron. Entonces la tierra queda muy húmeda y ya no absorbe, ya no tiene la misma capacidad de absorción que tenía. Entonces eso hace que las plantas se asfixien y se pudran las raíces, arrastre de semillas. De igual forma, la lluvia puede hacer que nosotros, si plantamos, sembramos, ponemos semillas, al momento de llover se muevan las semillas, se arrastren las semillas y se pierda gran cantidad de lo que se pensaba que sería nuestro cultivo. Escurrimiento de fertilizantes. Al momento de que nosotros fertilizamos y cae la lluvia es como que lavara el piso y los fertilizantes se esparcen y ya no quedan donde los colocamos, que sería en las plantas. Entonces eso igual es otra problemática. Y la abnegación. Tormentas y huracanes. Entre los daños que ocasionan las tormentas y los huracanes es el desprendimiento de la vegetación. A la vez, los huracanes traen vientos de mucha velocidad y desprenden las plantas. Tanto árboles pequeños, medianos como grandes, las desprenden completamente. Destrucción, derribamiento y fractura de los árboles. Existen muchos árboles que son derrumbados, que son despedazados. Hay árboles a los que les arranca ramas, hojas, etcétera. Eso es un daño muy importante para los árboles. Inundaciones. Las tormentas y los huracanes traen consigo exceso de agua en muy poco tiempo, lo que ocasiona que el lugar donde estén afectando quede muy inundado con exceso de agua. Como vimos en el punto anterior, el exceso de agua daña a las plantas porque las puede llegar a podrir. Y la defoliación y secado de hojas. Los árboles que se mantienen en pie o las plantas que se mantienen en pie después de una tormenta pierden hojas, se defolian, no quedan con las mismas hojas. Y las hojas que están se secan, ya que la fricción que ejerce el viento es muy fuerte y las hojas sufren y no la aguantan y se secan. Después de una tormenta, generalmente, o si vemos el panorama desde el aire, notaremos que es café, porque la mayoría de las hojas ya se secaron y tomaron una tonalidad café. Facilita el aporte de patógenos. Después de una tormenta o un huracán, las bacterias, patógenos, hongos, virus, todo se lo llevó el viento y lo arrastró. Donde, por ejemplo, si tú tienes un cultivo de tomate, pero no tenía ninguna enfermedad o lo tenías en invernadero o algo así, al momento después de que pase el huracán, los patógenos son llevados a través del aire o del agua en gran cantidad de espacio, entonces son esparcidos. Beneficios: importante fuente de agua. Como mencioné hace un rato, los huracanes traen consigo muchísima agua y muchos productores en lugares donde no llega el agua o escasea o tienen tiempos prolongados donde no hay agua, sirve para acumular agua, para regar, igual combate las sequías, esparce semillas y esporas. Al tener los huracanes una gran cantidad de viento, las esporas y las semillas de los árboles o de las plantas son esparcidas y se esparcen a lugares lejanos. Normalmente las plantas o los árboles tiran sus semillas cerca. Entonces, al momento de que pase un huracán, las semillas son esparcidas a lugares más lejanos y es más probable que
que germinen lejos del árbol madre, por decir, porque el árbol, al ser muy grande, da mucha sombra. Entonces, al momento de esparcir las semillas, puede ser muy probable que lugares donde no había vegetación, ahora ya haya. Ayuda a los bosques a renovarse. Muchos de los bosques tienen grandes cantidades de árboles que ya están viejos o que ya están dañados. Entonces, al momento de que ocurre un huracán, los huracanes desprenden los árboles que están más viejos, dando lugar a los árboles más nuevos, y que en el espacio donde estaban esos árboles que ya no están, crezca vegetación nueva. La luz de la luna. Entre los factores más importantes que la luz de la luna hace hacia las plantas es su movimiento de su savia. Así como lo hace con la marea, así lo hace con las plantas en su savia. Las fases de la luna son muy importantes para el comportamiento de las plantas. Ejemplo, la luna nueva. La luna nueva hace que la savia se movilice hacia la base, concentrándose en la raíz. En la luna nueva es ideal que se coseche las plantas que son de raíces, como la zanahoria, el nabo, la betarraga, el rabanito, etc. Y es ideal para desiervos y podas. El cuarto creciente. El cuarto creciente hace que la savia empiece a movilizarse hacia arriba, lo que hace ideal para la siembra de hortalizas de hoja, como son la espinaca, la lechuga, la acelga, los coles, etc. La luna llena. La luna llena hace que la savia se movilice hacia arriba y se acumule en tallos y hojas. Es ideal para la cosecha de frutos y hortalizas de hojas. Y por último tenemos el cuarto menguante. El cuarto menguante ocasiona que la savia empiece a dirigirse hacia abajo y acumularse en la raíz, ideal para la siembra de hortalizas de raíz como nabo, betarraga, zanahoria, etc. Es momento de hacer desiervos y podas. Los nublados. Los nublados, en un nublado existe un aumento de la luz difusa, lo que hace que las hojas que se encuentran más abajo o cubiertas por las hojas que se encuentran más arriba de la planta que dan más sombra, se pongan a trabajar, lo que potencia la fotosíntesis, porque la luz llega absolutamente a todas las hojas del árbol. Entonces la fotosíntesis es mayor, porque cuando la luz es extensa, ocasiona sombra a las hojas que se encuentran en la parte de abajo, y la fotosíntesis no se realiza completamente en todas las hojas del árbol, pero al haber un nublado, como la luz es muy difusa, penetra en todas las hojas, hace que transpire mejor una planta y hay más retención de agua, porque al haber un nublado no existe tanta radiación solar y no hay tanto calor. Entonces los estomas, al momento de abrirse, no desperdician tanto vapor de agua. Las temperaturas bajas. Los cambios en la bioquímica y biofísica de las membranas en la síntesis proteica, modificaciones conformacionales en enzimas, en la ultraestructura de mitocondrias y cloroplastos y en los metabolismos fotosintéticos y respiratorios, además de disminución de crecimiento y alteraciones en el desarrollo. Hace reducción en la velocidad de absorción de agua y nutrientes por los cultivos. Esto a su vez disminuye la velocidad de translocación interna en las soluciones absorbidas. Igual se reduce la absorción de sustancias nitrogenadas, se hace lenta la síntesis proteica y disminuye la absorción de potasio y fósforo. Las heladas. En las heladas existe una ruptura de membranas de la célula por el crecimiento de cristales de hielo dentro del protoplasma, lo que ocasiona una deshidratación. Las heladas hacen que la savia que se encuentra dentro de las plantas se congelen. Es como el agua se congela en la superficie, la savia que se encuentra en el interior de las plantas igual presenta el mismo problema y daña a la planta. También existe muerte en las hojas y tallos internos, destrucción de un gran porcentaje de flores y frutos pequeños, incluso la muerte total de la planta. No todas las plantas mueren en la helada, pero sí la gran mayoría, sobre todo los frutos,
los retoños, las plantas nuevas, esas tienen una alta probabilidad de muerte al momento de las heladas. Y también presentan deshidratación y rompimiento de membranas. Como expliqué hace un momento, al momento de que se congela la planta por dentro, es como si tuviera en su interior cristales de hielo, lo que hace que la planta rompa sus membranas y se dañe por dentro. Las nevadas. Las nevadas, aunque no parezca, no es tan dañino como las heladas. Cuando la capa de nieve es de un espesor muy delgado, entre 5 a 6 centímetros, se convierte en un aislante. Es decir, como dije de las heladas congelan el interior de las plantas. Al momento de una nevada y al convertirse en un aislante, protege a la planta como si fuera un aislante térmico, que en su interior ya no se va a congelar. Esto es si la nieve tiene entre 5 a 6 centímetros de espesor. Ahora, si la nieve fuera de un espesor mayor, ahí sí representaría un problema para la planta. Aumenta la capacidad de ahijamiento. Crea agua en fundición para ser absorbida poco a poco. Al momento de que existe una capa entre un espesor de 5 o 6 centímetros, esta nieve va a irse derritiendo conforme pasan los días, lo que hace que el agua se quede ahí y poco a poco el agua, al irse derritiendo, va siendo absorbida por la planta, generando una humedad. Evita el calentamiento excesivo del suelo. Por ende, al cubrir la nieve todo el suelo ya no se calienta tanto como se calentara si no hubiera nieve. Rompe la vegetación por el peso de la nieve. O sea, si hay una planta que se cubre de nieve, la planta no está apta para soportar ese peso. Va a sufrir un incremento de peso. Entonces se va a romper, desgajar. Y eso es un daño porque hay plantas que no soportan ese quiebre. Abrasión en las plantas. Acorta su periodo vegetativo, genera suelos poligacionales y disminuye la vitalidad del suelo. Calor y exceso de calor. El calor y el exceso de calor ocasionan un aumento en el metabolismo de las plantas significativamente. Esto puede acelerar la formación de flores y, por obvias razones, los frutos, haciendo que la planta no se aproveche al máximo su capacidad productiva. Si la temperatura es de 40 grados centígrados, hay plantas que con buena humedad pueden aguantar estas temperaturas, pero si la temperatura es de 45 grados, es muy probable que las plantas mueran, sobre todo si no se tiene un buen sistema de riego o una muy buena humedad en la tierra. La viabilidad del polen disminuye significativamente. Al disminuir la viabilidad del polen, de igual manera disminuye la capacidad que tiene una planta de reproducirse, ya sea de reproducirse a través de semillas o de crear frutos. Aumento de enfermedades que proliferan al calor. Existen muchas enfermedades que son completamente capaces de adaptarse a temperaturas muy elevadas, y al haber un aumento en la temperatura, estas enfermedades proliferan, ocasionando un daño muy grave a las plantas. Estos son unos ejemplos de daño por calor y exceso de calor. Podemos notar cómo las plantas se empiezan a ir quemando o tomando un color amarillo blancuzco. En caso de que las plantas no aguanten en el exceso de calor, se deshidratan completamente y se marchitan, se queman. Vientos débiles. Los vientos débiles renueva el aire, facilitando la evapotranspiración. Transporta las semillas a lugares distantes. Evita las heladas nocturnas. Ayuda al secado de cosechas y suelos escarchados. Transporta el polen y ayuda a la fecundación de flores. Aumenta la dureza del tronco en árboles y arbustos. Ayuda a la dispersión de insectos benéficos. Remueve humedad excesiva
evitando ataques de patógenos. Los vientos débiles son muy benéficos para las plantas, ya que en su gran mayoría la benefician, ya sea en su manera de reproducirse al esparcir polen y semillas a otros lugares o al remover el exceso de humedad para evitar que las raíces se pudran. Vientos fuertes. Los vientos fuertes, por el contrario, derriba en fumigaciones, arrastre de la aspersión, quiebra las ramas, tallos y tejidos. Al haber vientos muy fuertes, hay plantas que no soportan y sufren un desgueje o un quebramiento en sus ramas. Arranque de flores y frutos. Existen muchísimas plantas que dan flores para después producir fruto. Entonces, al momento de que las flores están en la planta y al haber vientos muy fuertes, estas flores se caen, lo que ocasiona que no exista fruto. Acame y avolcamiento de plantas. Derribo de tutores y postes. Baja polinización por cese de actividad de abejas. Mayor evapotranspiración. La mayor evapotranspiración puede provocar que se seque la tierra y poca humedad en las plantas. Daño en infraestructura de invernaderos. Existe menor fotosíntesis por acarreo de polvo en hojas. Hace unos minutos mencioné en un punto anterior que el polvo se impregna en las hojas. Entonces, al haber vientos fuertes, hay más arrastre de viento, más polvo en las hojas, lo que ocasiona una disminución en la fotosíntesis. Peligro de intoxicación por plaguicidas. Esto es muy importante porque existe mucha gente que utiliza mucho agroquímico para combatir sus plagas, y al momento de existir vientos muy fuertes, estos plaguicidas pueden esparcirse a otros lugares y existe contaminación o intoxicación. En estas imágenes podemos observar ejemplos de daños que ocasiona el viento. Tenemos una planta de tomate en la que podemos observar cómo sus hojas se doblan o la planta como que se agacha por exceso de viento. Y en la otra imagen observamos cómo las hojas se arrugan y se marchitan, pierden toda turgencia que las hojas generalmente tienen. Humedad relativa. La humedad relativa baja ocasiona el déficit de humedad que hace que la planta tenga que hacer un sobreesfuerzo por mantener sus estomas abiertos, y esto puede ocasionar que se marchite por deshidratación. También afecta a la producción, pues hay una pérdida de calidad en el fruto y un menor cuaje. La humedad relativa alta. El exceso de humedad reduce la transpiración, lo que disminuye la absorción de nutrientes y afecta el crecimiento de la planta. Además, dificulta la polinización y favorece la propagación de plagas y de enfermedades. Por ejemplo, la humedad relativamente óptima para el cultivo de tomate es de un 70%. Si la humedad es mayor, el polen se aglomera y no viaja delantera al estigma de la flor, y si la humedad es menor, el polen se adhiere al estigma. Es por eso que no puede existir ni mucha humedad ni poca humedad. Por eso la humedad óptima sería un 70%. Factores edáficos. El suelo es uno de los componentes más importantes y esenciales para los cultivos. Los suelos arcillosos tienen infiltración de agua baja, una aeración baja, una retención de agua alta, alta erosión, alta retención de nutrientes, mineralización de la materia orgánica baja, facilitación para formar buena estructura alta. Los suelos limosos tienen infiltración de agua baja, aeración baja, retención de agua media, erosión alta, retención de nutrientes de media a baja, mineralización de la materia orgánica baja y facilidad para tomar buena estructura baja.
El suelo arenoso tiene infiltración de agua alta, aeración alta, retención de agua baja, erosión de media a baja, retención de nutrientes baja, mineralización de la materia orgánica alta y facilidad para formar buena estructura de media a baja. El suelo franco tiene una infiltración de agua media, una aeración media, una retención de agua de media a alta, una erosión media, una retención de nutrientes de media a alta, una mineralización de materia orgánica media y facilidad para tomar buena estructura de media a alta. El suelo arcilloso tiene partículas minerales muy finas y es pobre en materia orgánica. Al tener partículas minerales muy finas o muy chiquitas hace que el suelo se compacte, que no tenga espacios con aireación. Tiene mal drenaje precisamente por eso, porque está muy compacto y se impide que el agua filtre o pase más hacia las raíces. Tiene capacidad para retener humedad. Tiene mala aireación, alta retención de nutrientes. Al ser un suelo muy compacto, los nutrientes no se lavan, se quedan. Para controlar o para combatir este tipo de suelo, lo que se tiene que hacer es añadir año tras año materia orgánica en forma de compost. Los suelos francos. Los suelos francos son proporciones óptimas, muy cerca del equilibrio. Estos podrían decirse que son los mejores suelos para plantar porque están casi en equilibrio. Tienen una gran productividad agrícola, contienen mucha materia orgánica, tienen una correcta retención de humedad y es el suelo óptimo para la agricultura y cualquier otro tipo de cultivo. El suelo pedregoso. El suelo pedregoso, como su nombre lo indica, tiene exceso de piedra. No retiene agua. Al ser más piedra, no puede retener el agua. No son buenos para la agricultura. Tienen carencia de minerales y de abonos. Para mejorar este tipo de suelo, lo que se puede hacer es que se debe de eliminar, primero que nada, el exceso de piedras y agregar materia orgánica de manera constante. Las plantas que logran crecer en los suelos pedregosos generalmente tienen deformación en sus tallos. Suelo arenoso. El suelo arenoso tiene un drenaje rápido, gran capacidad de filtración de agua, dificultad para la absorción de los nutrientes. A diferencia del suelo arcilloso, el suelo arenoso tiene moléculas muy grandes, partículas muy grandes, lo que hace espacios muy grandes. Por eso su drenaje es muy rápido, porque no está compacto como el arcilloso. No contiene materia orgánica y no es apto para la agricultura. Si nos encontramos con un suelo arenoso y queremos plantar en él o repararlo, se recomienda utilizar materia orgánica en forma constante y fertilizar la tierra. Se recomienda usar materia orgánica, no se recomienda hacerlo con productos químicos. En los suelos arenosos se pueden cultivar tubérculos, raíces, bulbos, plantas de hoja como son la coliflor, el brócoli, la lechuga, árboles, pueden ser cítricos que se adaptan a cualquier suelo, arbustos como romero, lavanda, tomillo, entre otros como puede ser la piña, la pitaya, etc. La topografía es muy importante al momento de plantar. El suelo es importante para las plantas porque sostiene sus raíces, almacena los alimentos y proporciona soporte a las plantas. Los suelos planos aportan una distribución homogénea de nutrientes y de agua. Es más fácil controlar el estancamiento de agua o es más fácil poner un sistema de riego en un suelo plano porque no tienes acumulación de agua en algún desnivel. No hay arrastre de nutrientes. Los suelos inclinados. Los suelos inclinados tienen mayor erosión del suelo, ya que existe un arrastre de nutrientes al momento del riego, al momento de una lluvia, de huracanes, tormentas. Hay un deslave porque el suelo es inclinado. Hay un mal manejo de riego porque, tendría que ser uno muy preciso para que el riego fuera eficiente.
No se adapta cualquier tipo de cultivo en estos suelos inclinados. No puedes plantar cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, no podemos plantar un árbol, no sé, de almendra, porque es muy grande el árbol al momento de crecer. Entonces su peso lo va a inclinar. No hay homogeneidad al momento de recibir la luz solar. La luz solar no se puede recibir de manera homogénea porque las plantas o árboles, arbustos que se encuentren en la parte superior de este suelo van a cubrir con sombra las que están abajo. Es como se ve en la fotografía, la inclinación, crece más pasto o vegetación pequeña. Las montañas. Problemática que enfrentas y plantas en las montañas. Eh, Se empieza a congelar antes, ya que se encuentra a mayor altura. Al momento de que existe la congelación, esto ocurre antes de que se desarrolle el sistema reticular. El árbol no es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al frío, ya que no tiene buenas raíces. El periodo de siembra tiene que ser muy corto. La siembra antes de que caiga la nieve y el periodo de helada comienza es difícil. La siembra después de que la nieve se ha retirado es difícil porque el periodo entre la temperatura fría y caliente o incluso caliente es muy corto. Entonces tienes que sembrar cosas que tienes que plantar cosas que no tarden mucho, que su periodo vegetativo no sea tan extenso. Técnicas de cultivo en suelos desérticos. Más de la mitad de las tierras cultivables en el planeta son áridas y viven bajo amenaza de sequía. Algunos métodos utilizados para combatir los suelos desérticos son la fijación de dunas. La fijación de dunas se ponen alrededor de la zona desértica para evitar que el viento arrastre la tierra, el polvo. Entonces las dunas sirven como una barrera para evitar que eso ocurra. Habilitación de contravientos. En las zonas desérticas no existen árboles, arbustos o cosas que detengan la velocidad o el impacto del viento. Entonces es muy importante habilitar contravientos para que el viento no dañe nuestra vegetación. Como pudimos ver en puntos anteriores, el viento daña las plantas si existe un viento muy fuerte. Y en zonas desérticas, al no haber árboles o algo que detenga el viento, va a dañar nuestro cultivo. Es muy importante una reforestación, conservar la vegetación natural. No todas las especies proliferan en suelos desérticos. Entonces, lo más óptimo sería que nosotros nos adaptáramos a la vegetación natural que existe en esa zona. Y hay que mejorar la fertilidad del suelo definitivamente con adición de materia orgánica en forma de compost de manera recurrente, porque el suelo es arenoso y no va a tener la cantidad de nutrientes suficientes que debería tener un suelo para un correcto cultivo. Podemos observar en la imagen una zona desértica. Vemos pocas plantas, mucha tierra. Ejemplos de cultivos que se pueden dar en las zonas desérticas. En las zonas de dunas se cultivan cítricos o mango con agua reciclada, y en las zonas de colinas con escasas precipitaciones o muy erosionadas se ha recuperado mediante una intensa reforestación. Factor genético. En el factor genético tenemos las definiciones agronómicas, que son el conjunto de conocimientos aplicables al cultivo de la tierra, derivado de las ciencias exactas, físicas y económicas. En la agronomía, del latino ager, campo, y del griego nomos, ley, denominan también como ingeniería agronómica. Es el conjunto de conocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen la práctica de la agricultura y ganadería, cuyo objetivo es mejorar la calidad de procesos de la producción agrícola fundamentada en principios científicos y tecnológicos. Estudia los factores físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que afectan el proceso de producción. ¿Cómo afecta la producción agrícola? El clima y los recursos naturales son factores que afectan la producción agrícola. La influencia que tienen es determinado a las características de la localidad geográfica y de las condiciones específicas de producción. El manejo adecuado de estos procedimientos es favorable a la reducción de costos,
ya que al tener cultivos más resistentes se dejan de lado los impedimentos del clima, conservación y traslado. La mejora vegetal es una actividad tan antigua como la propia agricultura. El estudio de las variantes genéticas de la vegetación permite conocer a profundidad sus funciones y mecanismos para localizar los beneficios alimenticios, textiles, cosméticos o comestibles. Las principales mejoras que se realizan son el crecer en ambientes diversos, resistencia a sequías o inundaciones, disminución de la necesidad de plaguicidas, aumentar la capacidad de conservación y traslado de post cosecha, el fortalecimiento de diversos ambientes en cuestiones físicas, químicas, térmicas, de potencial hidrogenado, etc. Para conseguir estos resultados se utiliza la técnica de mutagénesis puntual dirigida, que consiste en mutar un gen a un punto específico para que una proteína difiera de su versión original, adicionando nuevas o mejores características para el producto final. En los riesgos de la genética, nos trata de señalar que existen aquellos que son inherentes a la genética. En dicho sentido, afectan a la seguridad alimentaria y el comportamiento del producto en relación al medio ambiente. También existen otros riesgos que trascienden a la ingeniería genética, que estos son directamente relacionados al contexto político y social. Otro riesgo importante es el marco ambiental que resiste a los herbicidas, que pudiera pasar de los cultivos transgénicos a especies silvestres y producir grandes incrementos en la maleza. Eso obligaría a los agricultores a utilizar herbicidas cada vez más fuertes y que puede ser nocivo para el medio ambiente, también como la pérdida de biodiversidad que está presente en el uso de ciertas variedades transgénicas por el efecto de que los genes origen viral, como por ejemplo el gen de la proteína cáspide vírica. Las variedades regionales en la península de Yucatán. Este sistema agrícola tiene nombre como milpa o col en lengua maya, basado en el policultivo. Consiste en la asociación de maíz, camote, calabaza y varios tipos de leguminosas. En Yucatán, la tercera parte de los suelos está dedicada todavía a la milpa y 100 millones de milperos producen más de la mitad del maíz que se consume en el estado. En los ecotipos regionales encontramos las redes de pitaya, ciruela, nopal y cacao realizados en estudios etnobotánicos. El caso de la pitaya es la principal zona productora, donde se aplicaron 21 comunidades productoras y se identificaron 28 variantes. El estudio permitió reconocer las principales zonas de cultivo alrededor de las ciudades de Huajapán de León, Oaxaca, Acatlán de Osorio, Tepeji de Rodríguez en Puebla y la zona que existe entre la ciudad de Tamachalco y la ciudad de Tehuacán en Puebla. En el caso de las ciruelas se realizaron estudios etnobotánicos en Yucatán y Guerrero, donde se identificaron alrededor de 20 variedades, algunas de las cuales presentan características sobresalientes en tamaño, color, sabor y pulpa, y más de 10 usos distintos. En las variedades sintéticas, recientemente, los cultivos como la cebolla, el maíz, cuyos progenitores son cruzas simples o cruzas dobles, han sido el tema de estudio. Entre los argumentos para justificar estos estudios se encuentran los siguientes: que la BSS resultan ser de poblaciones muy similares a las que se formarían con las líneas que generan los híbridos, progenitores del sintético resultante, que algunos agricultores en México forman variedades sintéticas para evitar el alto costo de la semilla de las variedades híbridas, ya que la semilla cosechada en una ABS regenera la misma variedad sin cambio en el medio genotípica, lo que sí sucede con los híbridos, y que la reducción en números de progenitores de la ABS que se genera con 2 o 3 o 4 líneas para formar un solo híbrido. Factor fisiológico. Desórdenes fisiológicos en las plantas. Los desórdenes fisiológicos o abióticos se distinguen de otro tipo de trastornos por el hecho de que no son causados por organismos vivos, sino que son el resultado de la influencia de los factores medioambientales, de las prácticas culturales llevadas a cabo durante el desarrollo del cultivo y de las mutaciones genéticas. Estos desajustes suelen ser causados por falta o exceso de algún elemento esencial para la vida, y las manifestaciones de sus efectos, que van desde síntomas leves o no apreciables a simple vista, a severas malformaciones y desarrollos raquíticos. Desafortunadamente, este tipo de trastornos son difíciles de identificar e irreversibles en la mayoría de los casos. Los desórdenes fisiológicos pueden afectar a las plantas en cualquier etapa de su ciclo vital.
tienen lugar sin intervención de agentes infecciosos, por lo que pueden ser transferidos, pero sí pueden actuar como canal de acceso para patógenos. Los procesos que se pueden ver afectados o beneficiados por estos factores son la fotosíntesis, la respiración, el transporte en xilema y floema, fitohormonas, el fotoperiodo, la fijación de los estomas y la transpiración, entre otros. Y estos son causados por estrés ambiental, entre ellas inundaciones y sequía, daños producidos por el frío y las heladas, estrés producido por el calor y quemaduras foliares. Puede ser también estrés derivado de las prácticas de cultivo, entre estos exceso o carencia de nutrientes, daños químicos, estrés mecánico y daños físicos. Al igual que puede ser por desajustes genéticos o hereditarios. Aunque se trata de un factor interno, no de un daño causado por factores externos, las plantas pueden manifestarse de un modo diferente cuando un sistema genético no funciona correctamente. Los síntomas pueden aparecer en forma de hoja multicolor, tallos deformados, cambios de coloración en semillas y flores o un menor crecimiento de la planta, entre otros. Beneficio. Algunas de estas mutaciones han sido específicamente seleccionadas y explotadas para crear nuevas variedades con características definidas, plantas comerciales en su mayoría, con multicoloración o ciertas diferencias, el producto de un cultivo con determinados cruces de plantas para conseguir las características deseadas y no el resultado de un defecto genético natural. Soy Daniela Lima, a mí me tocó el tema de factor biológico, hablaré sobre plagas y enfermedades y sus efectos en la producción agrícola y los métodos para su manejo y control. ¿Qué son las plagas y enfermedades en la producción agrícola? Son insectos o microorganismos que se alimentan de los cultivos y que afectan a los cultivos alimentarios, lo que causa pérdidas significativas a los agricultores y amenaza la seguridad alimentaria. En la actualidad, la producción agrícola y particularmente la sanidad vegetal se enfocan cada vez más en estrategias de manejo e información para los campesinos y productores, para que tengan más capacitación sobre cómo manejar cierto tipo de plagas. Es importante recalcar que no incluye a los insectos o microorganismos de control biológico, ya que estos sirven para regular a las plagas que dañan a la cosecha. Efecto de las plagas y enfermedades de la producción agrícola. Como mencioné en las diapositivas anteriores, la enfermedad de las plagas reducen las cosechas, desmejoran la calidad del producto, limitan la disponibilidad de alimento y materias primas. El impacto que esto tiene para las personas que dependen de la agricultura es muy grande. Muchas de las plagas y enfermedades que hoy existen son por el mal manejo de la mancha urbana, la deforestación, el aclareo y los monocultivos, ya que el deshacer el hábitat que controlaba las plagas las hace proliferar en un campo donde ya no tienen depredadores. Los métodos y técnicas de manejo. En esta clase, el profesor nos ha brindado muchos manuales y opciones para el control agroecológico de plagas. Hemos aprendido en las prácticas de la parcela que nos dejó, a identificar ciertas plagas o enfermedades dependiendo de sus síntomas. Por ejemplo, que un exceso de riego, por pequeño que sea, puede causar pudrición y hongos en las plantas. Hemos aprendido a identificar insectos minadores, que son insectos cuyas larvas viven y se alimentan dentro de las hojas, consumiendo el mesófilo, sin dañar la epidermis foliar, pero que causan la debilidad de las plantas y pueden meter algún virus. Por ejemplo, uno de los manuales que nos dejó sobre biofungicidas caseros es, este me gustó mucho porque lo utilicé y me funcionó, la manzanilla para hongos, oidios y mildio. Este es un ejemplo, lo que hay que hacer son los ingredientes: hervir 50 gramos de flores secas en 10 litros de agua, enfriar, colar y usar puro. Repetir cada 3 días. Es también repelente de hormigas, piojos y polillas. Yo lo utilicé también para hacer los cortes, donde tenía que hacer a la mejor acodos o donde tenía que hacer podas.
y ponía un poquito de esta mezcla en las heridas para que no hubiera hongos. Bueno, fue realmente útil en el caso de mi parcela. Otra receta que aquí agrego como bioinsecticida casero es otra que también apliqué, que es de ajo y cebolla. Es insecticida y fungicida. Es muy eficiente, en especial a mí me funcionó con el tomate para la mosca blanca. Ingredientes es medio kilo de ajo, medio kilo de cebolla y 10 litros de agua. La preparación es preferible machacarlos antes de la preparación, macerarlos durante 24 horas. La dosificación es 1 litro de preparado por 5 de agua. Este preparado también es útil contra la mosca de la zanahoria, pero como mencioné, en mi experiencia personal me fue muy útil contra la mosca blanca. Control biológico. El control de plagas con productos químicos es cada vez más complicado. La exigencia por los consumidores es la reducción de la aplicación de estos productos es cada vez más notable. Los productos agroquímicos no siempre dan buenos resultados, por lo que se presta hoy en día mucha importancia a una agricultura más biológica. El control biológico es el empleo de otros insectos depredadores para combatir las plagas, de forma que así se evita o reduce el empleo de plaguicidas que dejan residuos tóxicos en los frutos y plantas y son puros venenos para la salud humana, incluso para los mantos freáticos. Las ventajas del control biológico son la incorporación su incorporación es un medio de lucha integral respetando el medio ambiente, debido a que no se emplean insecticidas, lo que da más seguridad evitar estos productos tóxicos para la salud humana. El método de control biológico impide las poblaciones de parásitos en las plantas agrícolas y por consiguiente la pérdida de altos niveles de producción. Una de sus desventajas es que cuando la plaga es masiva, este control biológico no es tan eficiente y rápido como lo sería el control químico. Control químico. El control químico de las plagas es la represión de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias químicas. Los compuestos químicos que se utilizan en la protección de los cultivos reciben el nombre genérico de pesticidas o plaguicidas. Estos compuestos, según la efectividad particular contra insectos, ácaros, ratas o caracoles, nematodos, reciben los nombres específicos de insecticidas, acaricidas, raticidas y así, respectivamente. Los beneficios del control químico es que son el único método o recurso práctico para controlar las plagas, una vez que han sobrepasado el nivel económico de infestación y estas están a punto de alcanzarlo. Ejercen una rápida acción curativa, lo que permite evitar daños económicos. Factor económico. Investigar las diferentes fuentes de financiamiento agrícola privado e institucionales, la clasificación de los sistemas de producción agrícola según el capital invertido. Fuentes de financiamiento agrícola privado e institucionales. La concesión de préstamos y la prestación de servicios financieros en general a los agricultores y habitantes rurales sobre una base sostenible ha resultado ser una tarea difícil. El fracaso, más bien que la excepción, se ha convertido en la regla de la larga sucesión de iniciativas en este campo. Esto que acabo de mencionar es la introducción de un artículo que sacó la FAO sobre los resultados en comparación con los préstamos para el campo que se han otorgado en Latinoamérica. Y el resultado en México, la verdad, no varía mucho en comparación con otros países de Latinoamérica. Se ha prestado mucho dinero y se ha visto, aunque ha aumentado, se ha visto poca el incremento en beneficios a las familias, a los pequeños productores. Financiamiento privado. En México, las instituciones privadas que dan apoyo al campo no son muy recurridas por los agricultores, ya que la mayoría de los pequeños y medianos productores recurren a la Banca Nacional de Financiamiento Agrícola. Pero entre las opciones de financiamiento privado son sociedades financieras de objeto limitado como Banorte, Banco del Bajío y Bancomer. Son los principales organismos bancarios de las empresas privadas que otorgan financiamiento para el sector agrícola. Ofrecen una gama de opciones financieras para todo tipo de productor. Aunque según las estadísticas, son pocos los pequeños campesinos que pueden pagar las elevadas tasas de interés que piden la banca privada. Gráfica. En esta gráfica podemos apreciar las principales fuentes de crédito de las unidades económicas rurales, UER,
que esto incluye a los pequeños productores, familias y a los grandes productores con poder económico para contratar jornaleros. Vemos en esta gráfica cómo los préstamos más grandes son entre empresas o personas que compran la producción. Los organismos de crédito y fideicomiso públicos son la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario o Rural y Pesquero, FND, y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA. Curiosamente, no son los créditos más solicitados por el sector rural. De ahí que, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA 2017, las fuentes de recursos más solicitadas fueron en orden de importancia: las empresas o personas que compraron la producción, las cajas de ahorro, la FND y la empresa que provee los insumos, principalmente. Nótese que en la gráfica, el círculo familiar y los amigos en conjunto financian a más productores que los bancos. La ENA 2017 señaló que el 86% de las UER destinaron el crédito para compra de material y materias primas, 48% lo usó para pagar sueldos y salarios, solo 6% compró maquinaria y equipo. Estos datos muestran que la mayoría de los productores invierten para actividades de corto plazo y los menos para bienes de capital, que trascienden en el mediano y largo plazo, como lo son la maquinaria, equipo e infraestructuras. Esta condición pone en desventaja a los agricultores de menor escala con respecto de aquellos con mayores capacidades productivas. Como podemos ver, son más los campesinos que piden apoyos a empresas conocidas o familiares que los que se atreven a pedir préstamos a gobierno, o incluso mucho menos los campesinos que se atreven a pedir préstamos a banca privada. Que sí hay muchísimos créditos, pero regularmente estos créditos, este acceso, lo tiene gente muy cercana al gobierno o empresas privadas. Créditos institucionales. Para impulsar el desarrollo del sector agropecuario, el crédito siempre se ha considerado como uno de los principales factores. La relación del crédito con el PIB agropecuario ha sido creciente de 1970 a 2013, que fue del 5% del PIB al 28.5%. Sin embargo, no es incluyente para todos los productores del sector, y a los intentos de medir el impacto que ha tenido el crédito en el sector agropecuario son pocos y con resultados no claros. Por ejemplo, está circulando en internet el video de una denuncia ciudadana que señala que muchos incendios forestales son causados por el mal manejo y monitoreo del programa Sembrando Vida, ya que solo se pide una hectárea libre de monte o selva, o sea, que comprueben que tienen una tierra, y eso entre comillas, porque pues con que vean que la tierra está libre, les dan 6,000 pesos al según agricultor para que según empiece a trabajar. Pero no es así. Solo desmonta, quema, usa la tierra. El video lo vi en Facebook. Esta persona denuncia todas las hectáreas que se han talado, que conoce al dueño de la tierra y el cual está inscrito, según esta persona que denuncia, dentro del programa Sembrando Vida, la cual dice que llegan inspectores a ver la zona, que está desmontada, que no hay selva, y que le dan, es acreedora a ese crédito de 6,000 por cada hectárea, la cual no trabaja. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos unas imágenes de la publicidad que usa la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, FND, para invitar a los agricultores a consultar créditos. Sistema de producción agrícola según el capital invertido. Aquí podemos ver cómo desde la perspectiva socioeconómica se dividen los estratos de poder adquisitivo y de producción de un agricultor según su posesión de capital. El primer eslabón se refiere a los jornaleros. Como vemos, es desde lo más bajo, la producción la usa solo para sobrevivir, él no brinda trabajo, la naturaleza pues no la cuida, la depreda. Familia, sí, participan sus familiares como mano de obra, los invita a trabajar, y el mercado, él no tiene contacto ni lo vende porque únicamente usa su fuerza laboral. El segundo es el campesino de subsistencia. Es el campesino que sí tiene tierra, el que usa su producción para sobrevivir,
el que sí brinda trabajos esporádicamente y la naturaleza sí la cuida porque es un heredero de a lo mejor conocimientos agroecológicos. Familia, utiliza su familia también como mano de obra, pero no tiene mercado con empresas grandes, estatales o nacionales. El campesino autosuficiente. Es una producción básica del consumo de la familia y el excedente para el mercado. Sí utiliza trabajos de otras personas, brinda trabajo. La naturaleza aquí no marca la información si la cuida o no. Familia sí la utiliza para mano de obra y tampoco tiene contacto con los mercados estatales y nacionales. El segundo eslabón pequeño es el agricultor capitalista, el cual usa la producción para obtener un fines de plusvalor, para obtener no consumo propio, sino ya meterlo en el mercado. Utiliza jornaleros, da trabajo a los jornaleros de eslabón 1 y la naturaleza aquí la marca como no especifica si la cuida o no, que es muy probable que no la cuide ya que se encuentra dentro del inicio de la producción industrializada. Familia sí los utiliza, pero para la gestión de dirección, gerencia, para hacer más trabajos de administración. Y no tiene contacto tampoco con los mercados o con los bancos. Agricultor de transición. Este es un agricultor que ya está comenzando a ser un gran agricultor en producción masiva. La producción es de manera empresarial y los trabajos contrata mano de obra. En naturaleza no se tiene registrado en esta gráfica y la familia la usa también para gestiones de dirección empresarial. Esta persona sí tiene contacto con el mercado estatal y nacional. Agricultor netamente capitalista. Este es un agricultor que da una producción para el mercado, maximiza sus ganancias y mantiene una acumulación. Da un trabajo asalariado 100%, no se tiene registro de cuál es su proceso para cuidar la naturaleza y la familia la usa para gestión empresarial. Ellos son los que establecen el control de los precios en el mercado nacional e internacional. Son como, a mi vista, son como los peces gordos los que deciden cuánto va a costar cierta producción o qué ganancias le van a dar ellos y que regularmente utilizan hasta cierto punto mano de obra esclava porque los salarios que pagan son muy, muy bajos. Conclusión. El crédito otorgado al sector agropecuario afecta de manera directa al PIB agropecuario, que implica que a mayor crédito se tendrán mayores niveles de crecimiento en el PIB. Esto significa que una política pública que incentive mayores saldos de crédito destinado al sector agropecuario permitirá mejores tasas de crecimiento en el PIB agropecuario. También nosotros como futuros agrónomos es importante que contemos con elementos conceptuales, que no solo sea una medición sobre PIB o sobre capitalismo, sino que también tengamos una capacitación, unos conocimientos procedimentales y actitudinales para que el futuro ingeniero agrónomo pueda asumir su responsabilidad de analizar las diversas herramientas de estudio del territorio rural para promover la gestión de programas, proyectos, formular estrategias y acciones de evaluación de los mismos. Necesitamos ser agrónomos inteligentes y capacitados, empáticos con la situación sociológica rural para no perder de vista el piso y poder ayudar a muchas familias en el campo, tener más esa empatía y esa unión con la situación natural y menos con la situación capitalista, PIB y plusvalor. Una parte de la superficie terrestre son supervisadas por los pueblos, pequeños campesinos y comunidades de ellos. Una de las ventajas de que los campesinos ocupen la mayor parte de esas tierras está en las prácticas agrícolas, ya que algunas de sus técnicas como terraza para evitar la erosión y huertos flotantes mantienen la conservación y buena producción. Conservan y restauran los bosques y los recursos naturales. Los campesinos están conectados con la naturaleza, así que se han adaptado e integrado respetando su entorno. Los pueblos preservan el suelo, reducen la erosión y conservan el agua. Al igual manejan el pastoreo y agricultura de manera sostenible para preservar la biodiversidad.
Sus alimentos nos ayudan a ampliar y diversificar la dieta. Los alimentos de los campesinos pueden ayudarnos a ampliar nuestra dieta incorporando hierbas, arbustos, cereales, frutas, animales y peces que tal vez no conozcamos. Así como algunas actividades favorecen a la agricultura, existen algunas que no. Ahora hablaremos de las desventajas. Varios campesinos están desorganizados, sin fuerza de negociación y con pocos recursos para incrementar su productividad. Costumbres. La mayoría de los campesinos trabajan bajo conocimientos ancestrales, sin saber nuevas técnicas y prácticas para prevenir factores de riesgo que afectan a los cultivos. Analfabetismo. Hay demasiada información relevante para el desarrollo que puede transmitirse a distintas maneras para que los analfabetas puedan alcanzar las mismas metas. La alfabetización podría ayudar a la adopción de nuevas prácticas agrícolas. Religión. En México existen manifestaciones culturales que pueden dañar a la naturaleza. Por ejemplo, tienen una práctica religiosa que consiste en castigar físicamente a un árbol que ha dejado de producir o ha tirado sus frutos. Idiosincrasia. La escasez de tierra por distribución desigual y crecimiento de población obliga a que los granjeros tengan que dividir sus parcelas entre miembros de la familia, lo que provoca una reducción de la relación de la tierra y los campesinos. El factor genético desarrolla competencias teórico-prácticas para el manejo y la gestión de sistemas de producción agrícola, teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas óptimas para el desarrollo de las especies vegetales. Entre las características de los sistemas de producción agrícola, según la tecnología usada, encontramos la tradicional, la intermedia y moderna o de alta tecnología. En la tradicional, la agricultura se caracteriza por tener muy poca tecnificación y un uso muy bajo de la tecnología. Esto hace que su producción a gran escala no sea demasiado productiva, en donde la finalidad de esta actividad siempre ha sido subsistir. Dicha técnica se consideraba por la carencia de tecnificación y tecnología, de manera que su producción era escasa y se limitaba para el propio consumo del agricultor y de la familia. Las herramientas básicas para esta labor eran la hoz, la azada o la pala, excepto en situaciones extraordinarias donde el agricultor poseía un tractor. Aún así, su rendimiento no era utilizado en su máximo potencial. En la actualidad, las personas que mantienen una agricultura similar siguen consiguiendo resultados parecidos debido a la exclusiva dependencia de las capacidades físicas de los trabajadores. En la intermedia tenemos que Schumacher inició el grupo del desarrollo de la tecnología intermedia, donde el punto de partida era el desempleo masivo y la miseria rural, donde se podrían superar solo mediante la creación de puestos de trabajo en las mismas áreas rurales. Que estos puestos de trabajo deberían ser de bajo coste para que se pudieran crear en grandes cantidades sin demandar niveles imposibles de ahorro o importación. Que los métodos de producción y los servicios asociados deberían ser relativamente simples y que la producción debería hacerse a partir de materiales locales y para uso local principalmente. En los recursos básicos disponibles comprendidos era el agua, las tierras, las zonas de pastoreo y de bosques, el clima del cual la altura es un elemento determinante, el paisaje comprendida la pendiente, la dimensión en la finca, el régimen y la organización de la tenencia de la tierra. La pauta dominante de las actividades agrícolas y los medios de sustento de las familias, comprendidos con los cultivos, el ganado, los árboles y la acuicultura, la cacería y la recolección. La elaboración y las actividades externas a la finca agrícola también son las principales tecnologías empleadas, que determinan la intensidad de la producción, la integración de los cultivos, el ganado y otras actividades. En un sistema de sí mismo se utilizan residuos animales para fertilizar los cultivos y mejorar la estructura del suelo. Algunos cultivos son alimentos para los animales. Para la energía, pequeños aerogeneradores que se calcula que 3.000 millones de personas, para quienes principalmente la energía con la que cuentan es la biomasa, madera, carbón, vegetal y residuos orgánicos. Entre los objetivos está facilitar el acceso a este tipo de población a otras opciones energéticas que les permitan, por un lado, mejorar la eficiencia y la productividad del uso de la biomasa. Para el agua, captadores de lluvia, donde las personas no tienen acceso seguro a agua potable, los recursos hídricos del planeta están bajo creciente depresión debido a la agricultura intensiva.
el aumento de población y las tensiones políticas. Una situación que se va agravada por el cambio climático y la degradación del medio ambiente. En la moderna tenemos, frente a la técnica anterior, la agricultura moderna se caracteriza por el empleo de ciencia y tecnología, ahorrando recursos económicos y temporales e incrementando la cantidad y calidad de los productos. Este modelo de cultivo nace con la finalidad de responder a las necesidades de los mercados, comercializando miles de toneladas, donde dicho empleo de técnicas y maquinaria avanza, donde reduce los riesgos como la dependencia de factores climáticos o la mano de obra, incorporando sistemas mucho más eficaces. Entre las características es incorporar la ciencia y la tecnología para ser más eficiente, ahorrar recursos como tiempo y dinero, logrado así para una mayor producción en cantidad, calidad y beneficios. Utiliza técnicas de automatización para reducir el riesgo de la dependencia, eliminando así problemas muy frecuentes como el clima y la acción de mano de obra. Se puede ahorrar mucho tiempo en acciones como la cosecha, incorporar máquinas de tipo de cosechadoras que trabajan automáticamente y con alta eficiencia. El mantenimiento más completo y minucioso respecto a los fertilizantes, control de plagas, entre otras. La capacidad productiva es mucho mayor y responde a las necesidades del mercado. En los agroquímicos es la creación, desarrollo y el uso de fertilizantes, nutrientes, plaguicidas y procedimientos fitosanitarios. En la parte mecánica hay maquinarias como sembradoras, surcadoras, fumigadoras, tractores, recolectores y toda aquella que facilite la vida del agricultor. En la parte biológica, la creación de semillas, fertilizantes, nutrientes y plaguicidas a partir de la modificación celulares, así como en la informática hacen herramientas que utilizan como plataformas y aplicaciones digitales para administrar y monitorear el proceso de cultivo. En la robótica tenemos maquinaria hiperespecializada que se apoya en el software agrícola para trabajar con agricultura de precisión. Los satélites y drones generan información, Big Data, que se analiza para llevar a cabo procesos de fertilización, cosecha o siembra a distancia por bots inteligentes. En la agricultura de precisión tenemos que brinda un aumento y una notable mejoría del rendimiento de cultivo, como lo pueden ser los fertilizantes y los pesticidas, además de optimizar los recursos económicos. La tecnología de igual forma se va adaptando a la agricultura de precisión, a modo que desarrolla procesos agrícolas más eficientes e innovadores y seguros. Para la creación de mapas de productividad acorde a las condiciones agrícolas del campo. En los sistemas de posicionamiento tenemos que son importantes para el tráfico agrícola, pues que brindan información ubicada en tiempo real, permitiendo crear unas mejores rutas. Tecnologías de tasa variable. Vitales para mejorar el uso de recursos, estas innovaciones se refieren a los elementos necesarios para el campo. En sensores remotos son los encargados de capturar datos del cultivo, suelo, humedad y precipitaciones, así como crecimiento de las plantas, infección de plagas y fertilizantes por medio de redes inalámbricas como Wi-Fi o Bluetooth. Sistemas de recomendación aplicados a cosechas. Dichos sistemas muestran mapas de rendimiento y mapas de productividad de los cultivos basados en información de cosechas pasadas, lo que mejora la gestión de los cultivos. Aeronaves piloteadas remotamente, mejor conocidos como drones, que ofrecen soluciones modernas y económicas en el ámbito de obtención de imágenes en zonas difíciles de acceso y monitoreo de cultivo.